Bien. En la clase anterior vimos inicialmente a San Pablo, los inicios de San Pablo, y yo me dediqué su buen tiempo a explicar muchas cosas que se están entendiendo ahora sobre San Pablo de una forma mejor que antes, y en lo concreto qué significaba esa mal llamada conversión de San Pablo. Como yo les decía, San Pablo nunca dejó de ser un judío practicante, y esa conversión es un paradigma equivocado que nosotros aplicamos a esos tiempos, porque en esa época no existía la iglesia cristiana, o sea, nunca se pensó en ese momento en un cambio de fe, en un cambio de religión. Y además les expliqué el raciocinio que había hecho San Pablo al ver a Jesús de Nazaret en el camino a Damasco a verlo vivo, ¿no es cierto? Cómo él inmediatamente relacionó esto con la profecía de Isaías, que había sido hecha 500 años atrás, de la necesidad de incorporar a los paganos al movimiento mesiánico que surgía en el cristianismo en esa época. O sea, que surgía entre los judíos en esa época, porque no era el cristianismo, no existía todavía. Eso espero que les haya quedado claro, porque es básico para poder entender las cartas. Y si no se entienden re mal, como ha ocurrido prácticamente hasta hace unos 50 años atrás, tanto en católicos como en protestantes. Ahora vamos a ver también un poquito más algún tema que también hay que entenderlo de una manera distinta, sobre las cartas mismas. Lo primero que tenemos que entender es que hay dos grupos de cartas en el Nuevo Testamento atribuidas a San Pablo. Unas que son de él, o sea, que las escribió él, puede haberlas dictado, en algunas partes las firma incluso, pero puede haberlas dictado. Era costumbre en esa época tener escribas que uno les dictaba. Bueno, un grupo que son de él y otro que son de la comunidad de él. Eso hay que tenerlo claro, porque con eso se eliminan una cantidad de contradicciones que se detectan al leer las cartas, digamos, con toda facilidad, que incluso hicieron algunos intérpretes de San Pablo modernos, o de un par de siglos atrás, llegaron a dudar de su estabilidad emocional, porque cómo podía ser que dijera A, y en otra carta que se suponía que era más o menos contemporánea, porque el hombre no vivió muchos años, obviamente, decía exactamente no A. Y bueno, eso parecía muy raro. Bueno, hoy día con los estudios arqueológicos, lingüísticos, históricos y todo esto que ha pasado, yo les decía en la clase pasada, que la historia de San Pablo está muy bien documentada además por la historia pagana, porque él habla del rey Aretas y habla del gobernador Festo y una serie de gente que por la historia pagana de la época uno sabe en qué época estuvieron en el poder. O sea, uno puede fácilmente seguirle su pista. Entonces, bueno, en base a la temática también que tratan las cartas, se ha visto evidentemente que hay dos grupos. El grupo de cartas de él, que son 7 solamente, y el grupo de cartas de la comunidad, que son 6 más, que son abiertamente posteriores a la muerte de Pablo. Y eso se ha visto precisamente estudiándolo históricamente, o sea, estudiando esas cartas, los temas a que se refieren, surgen en la historia universal común después del Nerón. Entonces es evidente que esas cartas no pudieron ser escritas por Pablo. Pero esas 6 cartas sí son paulinas en su teología. O sea, fueron escritas por los discípulos de Pablo, recordando enseñanzas de Pablo cuando estaba vivo y que aplicaban a la temática que tratan esas cartas.
Y eso para la época era absolutamente normal, no tenía nada de raro. Lo que se reconocía como histórico de un libro, de un texto, de una carta o lo que fuera, era lo que la comunidad reconocía haber escuchado decir al supuesto autor de eso, pero no necesariamente que lo escribió él. Pueden ser memorias de lo que el autor dijo de un libro cualquiera, sea pagano, religioso, lo que fuera. Pueden ser memorias escritas por alguien de la comunidad que escuchó decirle eso al supuesto autor, o que sabía que él pensaba de esa forma, y que la comunidad que conoció a ese supuesto autor ratifica que efectivamente eso es así. O sea, eso lo pensaba Pablo, o lo pensaba Mateo, o lo pensaba quien fuera. O lo pensaba Cicerón, o lo pensaba cualquier escritor de la época. Pero eso aclara mucho entonces la evolución del pensamiento de Pablo. Porque ahora las cartas se pueden poner en orden cronológica de acuerdo a la temática que traen. Y eso es bien interesante. Ahora, las cartas que escribió Pablo son Primera Tesalonicense, y esto está todo en el texto, se no vale la pena que lo anoten. Primera Tesalonicense, la primera y segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos. Ahí se las he dicho en orden cronológico. Y las que escribieron las comunidades paulinas se dividen en dos grupos. Las más antiguas, que son Segunda, Tesalonicenses, Colosenses y Efesios, que se escribieron poco después de la muerte de Pablo. O sea, Pablo se supone que murió en la persecución de Nerón. Puede haber muerto por el año 65, entre el 63 y el 65. Y estas cartas más antiguas, estas Segunda Tesalonicenses, Colosenses y Efesios, se escribieron más o menos entre el 65 y el 75. Y después hay un segundo grupo de la escuela de Pablo, que son las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito, que esas son bastante más tardías, o sea, del 75 al 85, más o menos en promedio podemos decir el año 80. Ahora, las cartas son realmente cartas. O sea, no es que sea un escrito que se le dé un formato literario de cartas, como usan muchos autores a lo largo de la historia. No. Estas son cartas. Es cartas, y son cartas privadas. Eso hay que tenerlo bien claro. Cartas privadas escritas con algún motivo especial. Tal como uno escribe una carta, que se yo, a alguien, a un amigo, ¿no? La escribe con algún motivo. Y son privadas. Ahora, son muy interesantes porque, como les digo, son los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. Entonces, a través de esas cartas se pueden conocer muchas costumbres y muchas tradiciones de la iglesia primitiva que son bastante más antiguas, de las comunidades primitivas, que son bastante más antiguas que los evangelios. Y eso trae como consecuencia varios aspectos. Lo primero, que parece obvio, pero uno se lo olvida, sobre todo cuando hacen interpretaciones ahí en las predicaciones, cosas por el estilo. Los destinatarios de una carta no sabían de la existencia de las otras cartas. Cosa que nosotros damos por supuesto. O sea, nosotros cuando leemos en las liturgias, ¿no es cierto? O leemos, por cualquier razón, leemos la Biblia. Esta es la carta a los Gálatas y esta es la carta a los Corintios. Entonces, ya, ¿los Corintios sabían lo que le escribían los Gálatas y los Gálatas sabían lo que le escribían los Corintios? No. No lo sabían. Porque eran cartas privadas. Cuando murió San Pablo, los líderes que quedaron, que escribieron aquellas cartas comunitarias, que le digo yo que las vamos a ver después en su debido tiempo, ellos recolectaron las cartas de Pablo porque dijeron, tenemos que recolectarlas porque ha muerto nuestro líder. Y entonces tenemos que dejar una memoria para nuestros sucesores en esta comunidad.
ellos la recolectaron. Habían dicho, trataron de recolectarlas, porque hay algunas claramente que están perdidas. Porque, por ejemplo, se cita una carta a los laodicenses y nadie ha encontrado esa carta a los laodicenses. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Las comunidades que recibían las cartas no sabían de las otras cartas. No es como nosotros que las tenemos en una Biblia todas juntitas. Sigamos. Las cartas las escribió Pablo como respuesta a dudas que les planteaban las comunidades. Como respuesta a dudas que les planteaban las comunidades. Normalmente porque las comunidades primero le mandaban una carta a San Pablo con las preguntas que querían hacer porque querían cosas que no habían entendido bien cuando él estaba predicando allá. El problema para nosotros es que ninguna de las cartas que iban de la comunidad hacia San Pablo con las preguntas nos ha llegado hacia nosotros. Ni una. Entonces, nosotros leyendo las respuestas que da San Pablo en sus cartas, que esas sí nos han llegado, la mayoría, tenemos que tratar de adivinar las preguntas que le hicieron. Cosa que no es nada de fácil. Porque obviamente cuando uno contesta una carta que le llegó de un amigo o de quien sea, uno no la repite, sino que le dice, mira, frente a tu pregunta yo te respondo tal. Punto. Entonces, si alguien toma esa carta de respuesta, tiene que tratar de adivinar qué es lo que le preguntaron. Y eso a veces no es fácil. En los emails, ahora ese problema se soluciona porque siempre cuando uno responde un email, debajo queda el email original. Pero eso no se hacía antes. No se hacía antes porque, como les digo, era muy caro el escribir. El escribano, además de escribir a mano, tenía que hacer el papel y hacer la tinta. Entonces, todos los documentos eran breves. Pero también hay otro problema con eso. No solo tenemos que tratar de adivinar las preguntas que le hacían a San Pablo, y en general a todos los autores de las cartas que hay en el Nuevo Testamento, sino que además tenemos que tratar de adivinar qué tipo de comunidad era esa, cuál era su problemática. Ya, carta a los Corintios, perfecto. Los Corintios le hicieron una pregunta, no nos llegó. Pero ¿quiénes eran los Corintios? ¿Eran judíos de la diáspora? ¿Eran judíos de Judea que por casualidad habían ido a parar a Corintio? ¿Eran judeocristianos? O sea, que reconocían a Jesús de Nazaret como el Mesías, que eran judíos, ya sea de Judea o de la diáspora, o eran judíos que no reconocían a Jesús de Nazaret como el Mesías, eran paganos, pero si eran paganos podían ser de dos tipos. Algunos, como el caso del centurión Cornelio, que lo vimos, ¿no es cierto?, en la segunda clase, eran paganos, pero que conocían y admiraban la religión judía. O eran paganos que no tenían ni idea de la religión judía, porque no habían visto nunca a un judío practicar su religión. No lo sabemos. Y eso trae, obviamente, el problema de comprensión de la carta, porque es muy distinto si la carta está dirigida, por ejemplo, a un pagano que es prosélito, que se conoce la religión judía, o a un pagano que no tiene idea, o a un judío de la diáspora que vivía en Corintio. Es muy diferente. Normalmente, lo máximo que se ve de esas cartas, quiénes eran esos. Y eso es lo normal en una carta que responde otra. Digamos. Todo eso hace que la interpretación de las cartas de San Pablo haya sido muy errada en los tiempos pasados, y todavía más aún si se le agrega esa imagen que tratamos nosotros de dejar en claro en la clase pasada, de que San Pablo había dejado de ser judío practicante y se había convertido en cristiano como somos nosotros hoy día, que es lo que se creía hasta hace 50 años atrás y que gracias a Dios ahora en la investigación moderna se ha desechado totalmente. Entonces,
si nosotros juntamos esas dos características, digamos, tratamos de entender primero cuál era la característica de la comunidad que le escribe a Pablo haciéndole sus preguntas. Y tratamos de entender bien, por lo tanto, qué tipo de preguntas le hacían, siempre que sea posible hacer ese entendimiento. En el entendido básico también que Pablo nunca dejó de ser judío practicante. Bueno, la perspectiva que nos sale es muy distinta de la que teníamos hasta hace 20 años atrás. Juan Ignacio. Sí. Perdona que te moleste, y va un poco en la línea de la semana pasada, no sé si te acuerdas, que te pregunté por si las comunidades tenían cada una su vida normal, ¿vale? Y se juntaban de vez en cuando a orar, a rezar, ¿vale? Que tú nos aclaraste que sí, que eran vidas normales y corrientes. Dentro de estas comunidades había una estructura definida, es decir, ellos se juntaban los domingos a orar y había un pastor como lo conocemos hoy día, ¿no? O sea, ¿quién hacía estas preguntas? Vamos a ver ahora cuando veamos cada carta. Pero era una cosa netamente informal, gente que había sido pastoreada por Pablo, ahora lo vamos a ver de inmediato esto, y bueno, había un líder que más o menos tenía funciones de prestar su casa para que se reunieran las comunidades, que eran muy pequeñas, habían sido 15 personas, con buena suerte, y más o menos preparar, leer, repasar la enseñanza de Pablo, que sé, cosas por el estilo. No. Y la cena del Señor sí, la hacían. Vamos a verla ahora en la carta a los Corintios. Pero yo creo que había un pastoreo muy básico, ¿no?, en ese momento, nada más. Ahora, volviendo al tema, es importante también otro fenómeno que ha pasado. Yo les decía que sea en la comunidad post-Paulo, la comunidad que después hizo estas cartas de la segunda época, y la segunda y tercera época, trató de recolectar al máximo todas las cartas que pudo de las originales de Pablo. Y gracias a eso las tenemos. Pero tampoco eso se pudo hacer muy bien. Porque, bueno, yo les decía, se extraviaron, al menos una carta tenemos seguridad que se extravió, porque aparece citada en otras y no está. Pero además, en esa época no existía la costumbre de enumerar las páginas. Entonces, algunas cartas, como las de los Corintios, nos han llegado que le faltan páginas. Esa es la realidad. Y se nota cuando ustedes leen la carta entera, que salta de un punto a otro y se supone qué pasó aquí entre medio. No se entiende. Cuando nosotros la leemos en la misa, no se nota eso porque en la misa siempre se escoge un trozo que sea coherente en sí, un trozo chiquitito, unas 10, 15 líneas nomás. Pero si ustedes las leen así enteras, se van a dar cuenta que hay unos saltos fenomenales que no se explican. Y eso mismo, que no se numeraban las páginas, ha hecho que las páginas se hayan desordenado, que también se ve bastante en algunas, sobre todo en la de los Corintios, que se salta de este tema, se pasa a otro tema y después se vuelve al tema de atrás, se vuelve al tema segundo, después al tercero, después se crea otro tema. Eso es nada más que desorden de páginas. Si ustedes las ordenan, como vamos a ver cómo se puede hacer, y espero que ustedes lo puedan disfrutar eso en su casa, leyéndolas bien, la cosa queda mucho más clara. Ahora, la pregunta que siempre me hacen, ¿y por qué no se arregla así en las Biblias? Nadie se atreve, por tradición. Porque además están divididas, que eso se hizo hace ya muchos siglos atrás, en capítulos y versículos. Si tú las ordenas como la lógica de la carta indica, aunque le faltan algunas paginitas entre medio, pero por lo menos la lógica indica, todo el esquema de capítulo y versículo se va a las pailas. Porque entonces no calzan con el texto. Entonces, por tradición no se ha hecho. Pero uno puede ordenarlas, y yo les voy a dar un texto que saqué de la Biblia de Jerusalén, en que están ordenaditas, y se las voy a explicar en un rato más. ¿Saco la bebida de lata? ¿Ah? ¿Lo pago? Bien, sigamos.
La otra cosa que no tenemos de Pablo, grande, guárdalo ahí, por favor. la otra cosa que no tenemos de Pablo, Apague los micrófonos. sí, apaguen los micrófonos, por favor. Juan La otra Ignacio, cosa- pero tú puedes silenciar a los demás participantes, tú los puedes silenciar. Sí, no vamos a silenciarlo a todos, ¿eh? No, pero ahora están todos silenciaditos. Ya. La otra cosa que tenemos que tener bien clara de Pablo es cómo él actuó. Eso se lo voy a explicar ahora. Él viajaba de una ciudad a otra y se establecía en esta nueva ciudad un par de años, más o menos, el promedio, entre 1 y 2 años. Por ejemplo, estaba en Corintio, ¿no es cierto? Y se iba a Tesalónica. Ya, perfecto. Y se establecía entre 1 y 2 años en Tesalónica. Ahí, como él era talabartero, arrendaba una pieza, se ponía a trabajar y predicaba. Y hacía predicación oral. Hacía predicación oral. Toda su predicación fue oral. Entonces empezaba a tomar discípulos, qué sé yo, y los entrenaba, como dijéramos así, en el mensaje de Jesús de Nazaret. Esto va a la pregunta que tú me hiciste recién. Entonces los entrenaba y cuando ya consideraba que estaban ya formando una comunidad que podía subsistir sola, cosa que pasaba entre 1 año y 2 años en que él estaba ahí, si había tenido éxito, entonces la dejaba funcionando sola y se iba a otra ciudad. ¿Ya? El problema que tenemos, otro más, dirán ustedes, es que nadie tomó nota de lo que él predicaba oralmente. Así como de San Pedro se tomó nota, como cuando veamos los evangelios de su predicación, en el caso de San Pablo nadie tomó nota. Entonces no sabemos cómo era su predicación oral. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ya dejaba esa comunidad establecida, después de 2 años, qué sé yo, con algún líder local que hacía ¿cómo te diría yo?, de presidir las reuniones, algo así, porque no se hablaba de sacerdocio todavía. Y se iba para otro lado, a hacer la misma historia. Estar ahí, arrendaba una casa, una pieza, trabajaba de talabartero y se ponía a predicar. Y entonces recibía alguna carta de la comunidad anterior, haciendo preguntas, y la respondía. Esa era su forma. Pero esa forma, para nosotros, nos hace imposible saber exactamente cuál era la totalidad de su predicación, porque nadie tomó nota de la predicación oral. Solamente sabemos las dudas que generó en algunas comunidades y que él las respondió. Pero no sabemos la totalidad de su predicación oral, no sabemos la totalidad de su mensaje. Esto es asunto hay que tenerlo bien claro, porque en el pasado, no muy reciente, pero ahora unos 30, 40 años atrás, algunos filósofos ateos criticaron mucho a Pablo, diciendo que Pablo en realidad fue el que inventó el cristianismo. Porque en sus cartas vemos cosas que no son directas de la predicación de Jesús de Nazaret, y en cambio cosas muy importantes de la predicación de Jesús de Nazaret no están en sus cartas. Bueno, hoy día que se entiende mejor esto, se ve que esa es una mala acusación y por eso es que ha perdido mucho ímpetu. No es que Pablo haya inventado una religión nueva. Pablo respondió dudas que le plantearon las comunidades donde él predicaba en forma oral. Pero muchas cosas las debe haber predicado que no generaron ninguna duda y por lo tanto no generaron ninguna pregunta que él pudiera contestar. Ahí tenemos que ser honrados y decir, no sabemos. No es que no la haya predicado esa cosa. La puede haber predicado, pero quedó tan clara que nunca le hicieron una pregunta que tuviera que responder. Entonces, yo les recomiendo, después esto lo solidifiquen mejor leyendo en la página 33 de los apuntes. Yo puse 2 notas al pie de página de biblistas buenos, uno católico y el otro no católico. No, los dos son de no católicos, son de James Dunn, que es un anglicano.
pero un muy buen biblista, que ha hecho un análisis temático de cada una de estas 7 cartas de San Pablo, viendo los temas que toca, y por lo tanto viendo si efectivamente eso tiene una trazabilidad fuerte hacia lo que se dice en los evangelios, y evidentemente la tienen. Pero es una aproximación que no tenemos que hacer posterior, ¿no? Tengámoslo claro eso. Por lo tanto, de San Pablo tenemos que circunscribirnos a lo que él dice. Son respuestas a preguntas que él hicieron. Y no inventemos otras cosas, porque desgraciadamente no las sabemos. Y no hay manera de saberlos por esas 2 cosas que le digo yo. Una, que nadie tomó nota de su predicación oral, o por lo menos si la tomaron la nota no nos ha llegado. Se lo comieron los ratones, los pergaminos. Y 2, que las cartas son respuestas a preguntas que le hicieron, y por lo tanto muchas cosas que no deben haber causado duda o conflicto, sencillamente a nadie se las preguntó y por lo tanto no las tuvo que responder. A ver, hay alguien que levantó la manito ahí, un señor que tiene anteojos, que tiene audífonos, que está con chaleco. Tú. Sí, pero Javier fue hace Castellón. rato. Sí, fue hace rato, la pregunta anterior que te hice. Ah, ya, está bien, gracias. No sé si te quedó claro ahora por lo que acabo de decir, Javier. Perfectamente. O más claro, por lo menos. Ya, qué bueno. Entonces, haciendo un resumen, tenemos que tener las siguientes cosas bien claras de lo que sabemos de San Pablo en cuanto a su temática. Son respuestas concretas y son cartas originales, respuestas concretas a problemas concretos de las comunidades que se las presentaban para que los aclarase. Por lo tanto, tenemos pinceladas de su predicación. ¿Por qué? Primero, no conocemos el detalle global de su predicación oral o de su catequesis. Punto muy importante. Nadie tomó nota. Aquellos temas de su predicación que no provocaron dudas en sus comunidades no originaron ninguna carta. También muy importante. Son cartas privadas dirigidas a comunidades específicas como consecuencia de lo anterior. Tiene que estar re claros. Se han extraviado páginas de algunas cartas y además estas no han llegado desordenadas. Se han extraviado cartas completas. Eso también es muy importante. Pero hay algo también muy interesante. En los 15 años que Pablo escribió estas 7 cartas que llamamos de él, auténticas, pero las otras también son auténticas de acuerdo a la mentalidad de la época, pero estas 7 cartas escritas por él, son 15 años. Y que es muy importante, entonces, haberlas ordenado cronológicamente, porque lo lógico, como le pasa a cualquier persona, es que en esos 15 años vaya madurando el mensaje que quiere transmitir. Eso nos pasa a todos. Yo en los 35 años que llevo haciendo este curso, obviamente cada vez lo voy madurando más y puedo hablar más cosas. Si ustedes vieran la primera copia que tengo del apunte del curso Nuevo Testamento, que ahora tiene como 160 páginas, tenía 18 páginas. Eso era todo lo que podía hablar del curso completo. Después de 35 años, bueno, tengo 160 páginas para contar. A Pablo le ha pasado lo mismo. Y le ha pasado lo mismo a todos. Por lo tanto, ponerla en forma cronológica significa también citarlas cuando uno quiere extraer una enseñanza global en forma ordenada. O sea, la carta a los romanos, que es la última que escribió, yo puedo explicar algo que él pone en la carta a los romanos, citando la carta a los gálatas, que la escribió, creo, 5 años antes. Pero no es honrado hacerlo al revés. Yo no puedo explicar algo que escribió en la carta a los gálatas, diciendo, mira, lo que escribió en la carta a los romanos te lo... No, porque cuando él escribió la carta a los gálatas, no había escrito la carta a los romanos, por lo tanto no es citable en ese caso. Y eso es muy importante. Y eso también es algo que se ha entendido en los últimos
yo diría 30, 40 años bien, cuando ya la cronología quedó clara y consensuada entre los biblistas de todas las denominaciones, y no solo cristianas. Y lo más simpático de esto, el que mucho avance lo han hecho biblistas judíos, y no judíos mesiánicos, sino que judíos, porque han descubierto que Pablo, cuando ya se sabía que se dejó claro que Pablo nunca había dejado de ser un judío practicante, Pablo es un filósofo judío notable y prácticamente el más importante de su época. Porque antes de Cristo había habido filósofos judíos muy, muy importantes. Y después de Cristo y Pablo también, como Flavio Josefo, por ejemplo, o Filón de Alejandría, pero son posteriores. Entonces Pablo les rellena un periodo de literatura judía muy interesante. Yo les he hablado hay 2 libros que son vitales en esta, y están en la bibliografía. Uno de Paula Fredriksen, que habla de Pablo el judío, se llama el texto. Tiene otro también muy interesante que se llama Cuando los cristianos eran judíos, que explica más o menos la época que estoy explicando yo ahora. Y esta niña es una doctora en estudios bíblicos de Universidad Hebrea, y es judía practicante. Y hay otra mujer muy interesante que se llama Pamela Eisenbaum, y también tienen el libro en la bibliografía y al final. Estos 2 están en castellano, ¿eh? O sea, si quieren leer alguno, léanse el de la Paula Fredriksen, que está escrito de una forma mucho más liviana, más amena. De Pamela Eisenbaum el libro es muy bueno, pero es bien doctoral, digámoslo así, o sea, cuesta entenderlo un poco. Los 2 están en castellano. Pero el libro de Pamela Eisenbaum, el título se llama, el que le puso es Pablo nunca fue cristiano. Así se llama. Bueno. Lo cual, algo bastante razón tiene. O sea, Pablo nunca fue cristiano en el sentido que nosotros somos como somos nosotros. Pablo siempre fue un judío practicante. Ahora, el libro evidentemente tiene un nombre bien marquetero. Lo más adecuado hubiera sido, en vez de decirle Pablo nunca fue cristiano, hubiera sido titularlo Pablo nunca dejó de ser un judío practicante. Ahí estaría más claro. Pero bueno. Y los 2 libros, fíjense además, están editados en castellano por editoriales católicas. O sea, para que vean que todo esto se ha hecho, este descubrimiento científico de lo que ha sido Pablo, como digo, en base a raíces históricas, arqueológicas, geográficas y de todo tipo, ¿no? Ha sido muy interdisciplinario y muy interesante. Fernando, tú tenías ganas de hablar, ¿o no? Sí, hay escritos de cuando Pablo era judío filósofo. ¿Sobre él? ¿De esa época? ¿Por qué lo consideraban un filósofo? ¿Hay alguna documentación antes de que él, digamos, se mudara al cristianismo? ¿O siguiera siendo judío cristiano? El libro de la Paula Fredriksen trata en todas sus páginas sobre ese punto, o sea, como pensador judío. Ella lo desmenuza en su pensamiento diciendo, a ver, si dejamos de lado el hecho del Mesías Jesús de Nazaret, y voy a explicar qué significa dejarlo de lado en este caso. Lo que él dice, ¿lo habría podido decir cualquier judío? Y la respuesta que llega Pablo Fredriksen, analizando pero detalle por detalle, es absolutamente sí. Cualquier judío culto, de la diáspora, obviamente, hubiera podido decir exactamente lo mismo. Ahora, metamos ahora el mesianismo de Jesús de Nazaret. Dejemos de lado, como segunda etapa, si es Jesús de Nazaret efectivamente el Mesías o no. ¿Hubiera podido decir cualquier judío de la época que llegó el Mesías y es fulanito tal? Absolutamente sí. Y de hecho muestra históricamente que hubieron varios Mesías autodenominados ahí que salieron un fracaso, como lo leímos ahí en el caso de Mesías Gamaliel. Entonces,
la conclusión que llega Paula Fredriksen es que o sea, con un título de su libro mucho más simple que el de la de la Pamela Eisenbaum, es efectivamente, o sea, el pensamiento de Pablo es netamente judío, es de un judío que reconoció un Mesías, lo cual no tiene nada de malo, porque hay muchos que se candidatan. Había una expectativa mesiánica en esa época bastante grande, como lo dijimos en la segunda clase, y que el mensaje que analiza de ese Mesías, que se llama Jesús de Nazaret, lo analiza usando herramientas de exégesis absolutamente comunes en el exégesis de las escrituras judías. Por eso que filósofo judío para decirle un nombre, digámoslo así. ¿Eh? Y por eso que no hubo no se olviden que las iglesias judeo-cristianas, hasta la destrucción del templo con las guerras con los romanos en el año 70, era la iglesia más común, el 80 o 70%, como vamos a ver algunas estadísticas después cuando lleguemos al año 70, de los que habían, lo podemos llamar cristianos, eran judeo-cristianos, seguían yendo a la sinagoga y nadie los molestaba. Decían, no, ustedes están equivocados, ese señor no es el Mesías, es este otro. O le decían, no, mira, ¿saben qué más? Están equivocados. El Mesías todavía no ha llegado. Pero eso era una expectativa mesiánica que había en esa época muy fuerte, como se atestigua en textos del siglo -1, digamos, o sea, del siglo I antes de Cristo, que está lleno de expectativas mesiánicas. Por eso que estos dos libros son tan interesantes, como les digo, Pablo, de la Paula Fredriksen. El otro libro que yo les decía que cuando los cristianos eran judíos, de la Paula Fredriksen también, que es muy bueno, desgraciadamente solo está en inglés, no se ha traducido todavía al castellano, pero ya se traducirá, no se preocupen. Estas cosas llegan. ¿Ok? Sigamos. Gracias. Gracias. Bien, de nada, pues. Para eso estamos. Entonces yo les decía que el último punto de estas conclusiones que yo saco, que ustedes pueden ver que comienza en la página 33 de los apuntes, decía que obviamente para interpretar una carta con otra, para relacionarla, tenemos que tener claro el orden cronológico. O sea, justificar una carta última por lo que decían unas cartas anteriores tiene lógica, pero justificar o discutir una carta de las primeras por lo que dicen las últimas no tiene base. Puede que resulte, como puede que no resulte, pero no tiene base científica eso. Bien, vamos a las cartas cada una en orden cronológico. La primera es la carta primera a los... A ver, alguien me está diciendo algo, vamos a ver qué es lo que es. Mencionar o mandar el libro en inglés. Patricia, a ver, ¿cuál? ¿El de cuando los cristianos eran todos judíos? ¿Ese te interesa? Ya. Yo les voy a mandar el enlace a Amazon. Está todos estos libros están en Kindle, o sea, en este momento no hay problema de conseguírselo. Si ustedes están interesados, ponen la orden y les llega en 30 segundos. Y se puede descargar una muestra también. Vale. O quizás, Juan Ignacio, perdón, quizás está en tu libro. ¿Tú citas eso en tu libro? Sí, yo siempre cito todo esto en la bibliografía al final. Ah, ya, perfecto, perfecto, gracias. Pero por si acaso voy a verlo, revisarlo bien y les cuento. Y si no, se los mando. Bueno, la primera de Tesalonicense es el primer documento cristiano conocido, la primera carta a los tesalonicenses. No quiere decir que no hayan habido documentos anteriores, sí, los hubieron, y algunos han podido reconstruir, como lo vamos a ver más adelante. Reconstrucciones hipotéticas, pero reconstrucciones al fin. Pero el primer documento que nos ha llegado es la primera carta a los tesalonicenses. La escriben Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos la firman y ellos escriben en la dedicatoria. Ahora,
Esto es más o menos el año 49, el año Si 50. quieres que empiece el video. Si suponemos que Pentecostés debe haber sido por allá por el año 35, estamos hablando de unos 15 años después de los hechos. Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora, ¿qué pasaba ahí? Pablo, Silvano y Timoteo estaban en Corintio y tenía la duda, Pablo, que como había habido algunas persecuciones locales, ahí, que no están muy claras si eran contra los judíos cristianos, contra los paganos cristianos, contra no sabemos quién. Pero se sabía que había habido algunas persecuciones locales. Entonces Pablo y Silvano y Timoteo tenían miedo de que la iglesia de Tesalónica pudiera haber apostatado, o sea, renunciado a la fe. Entonces Pablo y Silvano se quedan en Corintio, donde estaban, y mandan a Timoteo a Tesalónica. Mandan a Timoteo a Tesalónica. Al mandarlo a Tesalónica, esperan su regreso. Esperan su regreso. Por favor, pueden apagar A ver, Ana los María, micrófonos apaga y las cámaras. Ahí está. Ya. Apagan, cámara. perdón. Entonces, Silvano y Timoteo esperan que, Silvano y Pablo esperan que Timoteo vuelva con las noticias del caso. Y cuando vuelve Timoteo con las noticias del caso, En teoría, cuando le regrese el sonido. entonces cuando él regresa, ahí sí que le escriben esta carta. O sea, tenemos primero se nota que Pablo, Silvano y Timoteo están en Corintio y están preocupados por si efectivamente la iglesia de Tesalónica ha podido, digamos, sobrevivir o está bien con respecto a estas persecuciones. Silvano y Pablo se quedan en Corintio, mandan a Timoteo a averiguar, y cuando Timoteo vuelve, entonces ahí le escriben esta carta. Por eso que lo primero que dice Pablo es que cuando vuelve Timoteo, dice, yo volví a vivir. O sea, cuando llega Timoteo con las buenas noticias, Pablo vuelve a vivir. Entonces, en la primera parte de la carta, capítulos 1 a 3, los tres autores, Pablo, Silvano y Timoteo, dan gracias a Dios por la experiencia de los cristianos de Tesalónica, a pesar de sus vicisitudes. Y la segunda parte de esta carta consta de advertencias, estímulos y consejos. Ese es más o menos el tenor. Y una cosa interesante de esta carta también, que es la carta, como les digo, la más antigua de todas las de Pablo, vuelve a tocar el tema de Isaías. Y eso nos hace pensar de que efectivamente los destinatarios de la carta eran paganos. No sabemos si eran prosélitos o eran paganos que no sabían nada del judaísmo, pero eran paganos, porque constata, al verlos a los tesalonicenses a adorar al Dios de Israel y venerar a su Mesías, al constatar eso, cita al profeta Isaías lo que había predicho, de que de todos los pueblos iban a adorar al Dios de Israel. De todos, ahí estaban pasando de los ídolos paganos a adorar al Dios de Israel. O sea, la misma temática de cuando él estuvo en el camino a Damasco. La segunda carta que nos ha tocado, aunque existe la duda si es la segunda o la tercera, pero en fin, es más o menos de la época, años 50, 51, es la primera carta
a los corintios. Ya sabemos que Pablo escribe la carta a los tesalonicenses desde Corinto. Bueno, después, cuando ya consideró que los corintios ya estaban preparados lo suficiente, se va a Éfeso. Y ahí desde Éfeso empieza su diálogo con los corintios. Y ahí estamos bastante enredados. Porque lo primero que hace Pablo, él les manda una carta que no nos ha llegado, que dice que tiene que romper con los libertinos. Bueno, no sabemos quiénes eran los libertinos y qué tipo de libertinaje predicaban. Si era un libertinaje moral, era un libertinaje político, si era no tenemos idea. Pero lo que sí dice es que tiene que romper con lo que dice la tradición, es que dice que tiene que romper con los libertinos. Ahora, ¿cómo se enteró Pablo de que existían esos libertinos en Corinto desde Éfeso? No lo sabemos. Si fue alguien que le pasó la idea o recibieron una carta, no sabemos. Y la contestación, donde les dice que tienen que romper con los libertinos, también se perdió. O sea, tampoco la sabemos. Pero sí sabemos que los corintios, al recibir esta carta de Pablo que les decía que tenían que romper con los libertinos, le mandaron una carta, que también está perdida, por supuesto, haciéndole preguntas concretas sobre problemas de la vida práctica. Por lo tanto, pensamos que este libertinaje era un problema de vida práctica, a lo mejor de moral o de costumbres no muy santas, aunque no fueran inmorales, no sé, no sabemos. Pero también le hacen llegar noticias por la familia de Cloe, Esteban, Fortunato y Acaico. Entonces, tenemos una información sobre los libertinos que le llega a Pablo, una carta de Pablo diciéndole a los corintios que rompan con los libertinos. No está, ninguna de las dos. Después los corintios le mandan una carta a Pablo haciéndole preguntas concretas sobre vida diaria, si son buenas o malas. Y Pablo les contesta ahora con la carta que nosotros llamamos la primera de los corintios. O sea, vendría a ser en este intercambio epistolar la cuarta. Las tres primeras están perdidas y la cuarta es la que nos llegó. Y nos llegó bastante mal, como lo vamos a ver. Bueno. Peor hubiera sido que se hubiera perdido también, no cabe la menor duda. Pero para que ustedes vean cómo hay que interpretar este asunto de las cartas de Pablo, no es algo fácil. Ahí la ciencia histórica es algo que tiene mucho que hablar. Pero hay dos citas de la primera Corintios que son vitales para entender la naciente comunidad cristiana. Una, las tengo ahí en completa. Dice, lo que les transmití a ustedes, corintios, ante todo lo que yo había recibido, o sea, lo que él aprendió, que el Mesías murió por nuestros pecados como lo anunciaban las escrituras de los profetas, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Leo de nuevo porque me enredé con una página, con una línea. Lo que transmití fue ante todo lo que yo había recibido, que el Mesías murió por nuestros pecados como lo anunciaban las Escrituras. Ahí ya se supone que los destinatarios conocían la Escritura, o sea, si eran paganos, eran prosélitos, por lo tanto, como el centurión Cornelio, que ya conocían bastante de la religión judía. Que fue sepultado y resucitó al tercer día, como lo anunciaban las Escrituras. Vuelvo a citar la Escritura de Israel. Que se le apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y más tarde a los 12. Pero fíjense cómo sigue. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayor parte viven todavía, aunque algunos han muerto. Después se le apareció a Santiago y luego a los apóstoles todos. Por último, se me apareció a mí también, a mí, como ha nacido destiempo. Esta aparición de él es la del camino a Damasco. Pero fíjense lo interesante esto.
Se apareció a Cefa y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayor parte viven todavía, aunque algunos han muerto. Bueno, eso es un testimonio brutal, que no aparece en los evangelios tan destacados. Los evangelios son bastante posteriores. O sea, si esto se escribió el año 50, como dice la ciencia histórica hoy día, y la resurrección y Pentecostés y todo esto ocurrió como el año 35, estamos hablando a 15 años del hecho. Y él mismo dice, a más de 500 hermanos a la vez, la mayor parte viven todavía, aunque algunos han muerto. Supongamos que hay 300 que todavía vivían, y 200 que son los algunos que ya han muerto. Bueno, si esto hubiera sido un invento de Pablo, lo de la resurrección, hubiera sido fácilmente en ese momento, provocado una polémica, para decir algo. Y no hay rastro de polémica por ninguna parte. O sea, hubiera sido algo desmentido de inmediato. Si suponemos que dice que, mira, hay más o menos unos 300, para poner una cifra, no sabemos, de los 500 que lo vieron, porque se les apareció a ellos de una sola vez, alguien hubiera dicho, oye Pablo, si yo no vi nada, no puede ser, no te carrilees, qué sé yo, póngale el nombre que ustedes quieran. Y nunca fue desmentido. Y estas cartas tuvieron mucha difusión. En la primera clase hablamos de este fenómeno de la difusión de los textos del Nuevo Testamento mediante fragmentos que se encuentran de manuscritos por todas partes. Alguien hubiera levantado el dedo y hubiera dicho, oye, ¿saben qué más? Es carril, yo no lo vi, pareció, a lo mejor, no sé, nadie. Entonces es un testimonio bastante impactante, porque los evangelios se escriben, salvo el de San Marcos, que se escribe pocos años antes del año 70, son todos posteriores al año 70, a la destrucción de Jerusalén. Y por lo tanto, seguramente la mayoría de estos posibles testigos que todavía vivirían para el año 70, serían re poco ya, porque la gente no era muy longeva en ese momento, seguramente murieron en la guerra. Pero es distinto cuando te lo dicen el año 50. En el año 50, o sea, 15 años después del hecho, no había habido guerra, no había habido nada. O sea, se supone, como digo yo, si había 500 que dice que algunos han muerto, pero la mayor parte viven todavía, póngale el número que quieran de los que de la mayor parte. Si es la mayor parte, quiere decir que eran más de 250 por lo menos. Y nadie dijo pío. Nadie dijo esto no es cierto. Interesante. Y la otra cita que hace, que eso también te puede servir, Javier, para tu pregunta, que es muy interesante, es cómo es la cita más antigua de la misa, mucho más antigua que la de los evangelios. Porque lo mismo que yo recibí y que venía del Señor se los transmitía a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan lo mismo en memoria mía. Después de cenar, hizo igual con la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, hagan lo mismo en memoria mía. Textualmente, letra por letra, no es idéntica a la que se dice en la misa, pero la idea es exactamente la misma. En la misa se usa la del Evangelio de San Mateo, si mal no recuerdo. Y esto también en el año 50. O sea, efectivamente, ellos se reunían el domingo a celebrar la Cena del Señor. Alguien predicaría, alguno de estos testigos, porque no había cosas escritas todavía, como les digo, de lo que había oído predicar a Pablo, y después celebrar esta Cena del Señor, en que repartían el pan y repartían el vino, y yo les decía que como cuerpo y sangre, la sangre significaba la vida, ¿se acuerdan? En esa época se los dije en la primera o segunda clase, como el alma. Por eso que esta carta tiene mucho interés por este asunto, no cabe la menor duda. Ahora,
Es interesante también, en esta carta explica algunas características de los apóstoles y de su prédica. Él era célibe, Pablo, y era célibe porque él quería trabajar para poder mantenerse mientras predicaba. Acuérdense que él tenía esa frase que decía, el mensajero tiene que estar libre de culpa porque si no el que se perjudica es el mensaje. Y por lo tanto quería mantener su celibato para poder viajar de una parte a otra sin problema. Pero era un caso raro, porque los apóstoles, por lo menos la cita que él hace, no eran célibes. Y por eso a veces era medio criticado, porque en esa época el célibe se consideraba como alguien que, sobre todo en el judaísmo, que no estaba cumpliendo con el primer mandamiento que Dios había dado a la humanidad, que era crecer y multiplicar. Entonces dice en la carta lo siguiente: esta es mi defensa contra quienes me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a nuestra mujer cristiana como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? Solo Bernabé y yo estamos privados del derecho de la comunidad, que la comunidad corra con nuestro sustento. A pesar de todo, no he usado nunca estos derechos. Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no lo hago. O sea, él dice, sí, yo también tendría derecho a viajar con mi mujer si la tuviera. como hace los hermanos del Señor, o sea, Santiago, y Cefas, o sea, Pedro. O sea, Pedro cuando predicaba, recorriendo el mundo por su lado, y Santiago desde Jerusalén, cada uno tenía su mujer. Y Pedro predicaba llevando a su mujer, lo dice clarito ahí San Pablo. Seguramente por la edad que ha tenido Pedro, ya los hijos eran independientes. Entonces viajaba con su mujer. Y el Evangelio después ratifica que San Pedro tenía suegra, o sea que eso está claro. Pero el Evangelio no ratifica que Pedro viajaba con su mujer predicando. Y Santiago también tenía su mujer en Jerusalén y predicaba y con su mujer al lado. Solo Bernabé y yo, dice Pablo, estamos privados del derecho que la comunidad corra con nuestro sustento. No, también tendrían ese derecho. Pero a pesar de todo, dice, no he usado ninguno de esos derechos. Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no lo hago. Es evidente que, claro, si hubiera tenido una familia, hubiera sido más difícil. Yo en esa misma página les pongo ahí el mapa de los viajes de San Pablo. Bueno, la cantidad de kilómetros que recorrió, miles de kilómetros, prácticamente a pie o en bote a vela, le hubiera sido bien difícil si hubiera tenido que transportar a una familia. Además, le hubiera exigido una carga económica que él no quería tener. Seguramente trabajar lo mínimo para poder alimentarse y pagar el arriendo de la habitación donde residía esos 2 años que estaba en una ciudad, y el resto del día lo dedicaba a predicar y a asistir a las comunidades. Ahora, él tiene bien claro también la relación entre marido y mujer. Es bien interesante esto. En esta carta dice, cumpla el marido su deber con la mujer, y lo mismo la mujer su deber con el marido. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Y lo mismo, el marido no es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, sino es de común acuerdo y por un tiempo solamente. Los ponen exactamente al mismo nivel, si ustedes se fijan. En esa época la cultura romana era exactamente opuesta. La mujer era una especie de propiedad del marido y la cultura judía también. No diferían mucho. Pero en cambio que los pone exactamente al mismo nivel. Cumpla el marido su deber con la mujer y lo mismo la mujer con el marido. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino del marido. Y lo mismo, el marido no es dueño de su cuerpo, sino la mujer.
O sea, si ustedes piensan bien, la connotación que tiene eso son muy, muy interesantes, son muy, muy fuertes. Yo no puedo prostituir mi cuerpo porque no soy dueño de mi cuerpo como esposo. Mi mujer es la dueña de mi cuerpo. Y lo mismo la mujer no puede prostituir su cuerpo porque ella no es dueña de su cuerpo. Su marido es el dueño del cuerpo de la mujer. Y además exactamente al mismo nivel. En esta carta también Pablo escribe el himno al amor. El himno al amor muchas veces se entendió como el himno a la caridad, cuando el amor hace 100 años atrás en las Biblias antiguas se miraba como algo que mejor no tocarlo, ¿no? Pero no, habla del amor, por lo tanto, a todo tipo de amor, desde el amor conyugal, el amor fraternal, el amor al vecino, el amor al prójimo, el amor a Dios, el amor a los hijos, como digo, el amor conyugal, todo. Una de las inconvenientes que se tuvo, que me acuerdo que provocó eso de que se cambiara la palabra amor por la palabra caridad, es que se entendió mucho como una promoción de la limosna este himno, y no es eso, es el amor, ya sea conyugal, de pareja, filial, fraternal, de vecino, de amigo, de compañero de trabajo, incluso amor a Dios, lo que sea. Que siempre se lee en los matrimonios. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y no tengo amor, soy como una campana que resuena, un platillo estruendoso. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera una fe como para mover montañas, si no tengo amor no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor de nada me sirve. El amor es paciente, servicial, el amor no es envidioso, ni busca aparentar, no es orgulloso, ni actúa con bajeza, no busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona, nunca se alegra de la injusticia, siempre se alegra de la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree. Nunca terminará, las profecías serán eliminadas, el don de lenguas terminará, el conocimiento será eliminado, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías son limitadas. Cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto será eliminado. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme adulto abandoné las cosas de niño. Ahora vemos como en un mal espejo, confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco a medias, después conoceré también. La fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor. ¿Se oye bien o no? Espero que sí. Ya. Bien. Después viene la segunda carta a los Corintios que aparece en nuestras Biblias. Y tiene su historia, y esta es más catastrófica todavía que la primera de los Corintios. Pablo, después de un tiempo desde Éfeso, vuelve a Corinto para ver cómo andaban las cosas, qué había pasado. Pero tiene un encuentro muy penoso con la comunidad local, por lo cual vuelve a agarrar sus maletas y se vuelve a Éfeso. Los corintios se quejan de eso. Dicen, pucha, se enojó el maestro, ¿qué pasó? Por lo que les contestó con una carta escrita con gran aflicción y lágrimas. O sea, Pablo de Éfeso va a Corintio, encuentra por ahí que no le gusta la situación como está, pega un portazo y se vuelve. Corintios quedan hepaté, como decimos nosotros ahora, y le mandan una carta quejándose. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se fue? Carta que por supuesto se perdió. Entonces él les contesta con una carta con el corazón lleno de lágrimas, que también se perdió. Pero parece que la razón del problema era que había ocurrido algo muy grave. Su autoridad como apóstol había sido discutida públicamente por algunos de sus oponentes. Quizás
un misionero judeo-cristiano de tipo extremista. Entonces, después de estos 4 intercambios de cartas que no están, Pablo envía a Tito ahora, a Corintios, y Tito regresa con buenas noticias. La comunidad había rechazado a este acusador favorable a Pablo. Entonces, ahí Pablo escribe esta segunda carta para allá. Hay algunas citas interesantes. Pero Dios, que conforta a los abatidos, nos confortó con la llegada de Tito. No con su llegada, sino también con el consuelo que había recibido de ustedes. Él me contó el afecto, el dolor y la preocupación que ustedes tienen por nosotros, y eso me alegró aún más. Si les causé tristeza con mi carta, la carta esa que les pegó fuerte, que no la tenemos, no lo lamento. Sí lo lamenté al comprobar que aquella carta de momento los había entristecido. Pero ahora me alegro, no de su tristeza, sino del arrepentimiento que provocó en ustedes. Su tristeza provenía de Dios, de manera que nosotros no le hemos hecho ningún daño. La tristeza por voluntad de Dios produce un arrepentimiento saludable e irreversible. La tristeza por razones de este mundo produce la muerte. Ahora, aquí también habla de algo que es bien interesante, porque habla de su propia historia. Que ustedes son hebreos, ahí ya tenemos algún indicio de que a lo mejor en Corinto había unos judíos también, que no sabemos si eran de origen de la diáspora o no. Yo también, dice. Que son israelitas, yo también. Ministro de Cristo, yo soy más que ellos. Les gano en fatiga, les gano en prisiones, aún más, les gano en golpes. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche a la deriva en alta mar. ¿Cuántos viajes con peligros de ríos, peligros de asaltantes, peligro por parte de mis compatriotas, peligro de parte de los extranjeros, peligro de falsos hermanos, con fatiga y angustia, sin dormir muchas noches, esta y otras, con hambre y sed, frecuencia de ayunos, fríos y sin ropa. Además, esta y otras cosas pesa sobre mí la carga cotidiana, la preocupación por todas las iglesias. ¿Alguien enferma sin que yo enferme? ¿Alguien cae sin que a mí me dé fiebre? Si hay que gloriarse, me gloriaré de mi debilidad. El Dios Padre del Señor Jesús sea bendito por siempre, sabe que no miento. Esto que dices es que son hebreos yo también, que son israelitas yo también, hace pensar también que el contestatario era alguien que era un judío cristiano de tipo extremista, como lo digo yo. Ahora, hay que hacer notar que la teología de San Pablo no implica derogar el camino de salvación que Dios había instaurado para el hombre en el Antiguo Testamento a través de Israel, sino que muestra que Dios decidió ampliarlo para toda la humanidad, lo que decía Isaías. La teología de San Pablo busca la salvación universal de la humanidad y por ello critica los marcadores étnicos del pueblo elegido, marcadores que los diferencian o que los llevan a automarginarse del resto de la humanidad, como ser la circuncisión y las leyes relativas a la pureza ritual, por ejemplo. Pero no niega nunca el valor universal a los mandamientos de Dios, contenidos en la ley moral de Moisés y en el judaísmo. Eso lo dice un judío, Daniel Boyarín. Es bien interesante lo que dice Daniel Boyarín, un gran teólogo judío no cristiano, digamos, judío no mesiánico. Daniel Boyarín. Esto es lo que nosotros vimos, ¿se acuerdan de la imagen en la clase pasada que Pablo tenía del Concilio de Jerusalén? Él no quería que los paganos que adheriesen al mensaje de Cristo tuvieran que hacerse como judíos de segunda clase. Por eso que va con esto que dice Daniel Boyarín de los marcadores étnicos. Los paganos
que aceptaban el mensaje de Jesús de Nazaret tenían que ser del mismo nivel, ¿cómo se llama esto? Nivel personal, pudiéramos decir, no sé, que el judío que aceptaba a Jesús de Nazaret como, con la misma dignidad, a esto no me gusta más la frase, el pagano que aceptaba el mensaje de Jesús de Nazaret tenía que tener la misma dignidad que el judío que aceptaba el mesianismo de Jesús de Nazaret. No podía ser esto que tuviera que hacerse prosélito, que tuviera que usar, restringir su vida con estos mandamientos de Noé que decían algunos, porque eso significaba ser gente tolerada. Y lo que Pablo quería no es que fueran gente tolerada, sino que fueran de la misma dignidad que el judío que aceptaba a Jesús de Nazaret. Por eso que, como dice Daniel Boyarín, que como les digo, es un judío no mesiánico, no cristiano, actual, vigente, está vivo. Bueno, por lo menos estaba vivo hasta hace unos meses atrás, no sé si haya fallecido en este momento, pero actual. Por eso critica los marcadores étnicos, pero no niega el valor universal de los mandamientos de Dios contenidos en la ley moral, no la ritual, de Moisés en el judaísmo. ¿Alguien preguntaba algo? No. Ahora, ¿qué es lo que nos ha llegado como segunda carta de Pablo a los Corintios? Una mezcolanza de todas estas cartas anteriores. La carta apologética, en que Pablo hace una defensa articulada y profunda de su misión, que va del capítulo 2, versículo 14, al capítulo 7, versículo 4. La carta polémica, que es muy violenta, y que Pablo la escribe para reconquistar la comunidad que lo había abandonado, del capítulo 10, versículo 1, al capítulo 13, versículo 10. La carta de reconciliación, en cual Pablo agradece la solución de la crisis debido a lo que le cuenta Tito, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 13, y además, desde el capítulo 7, versículos 15 a 16. Y después, un agregado de recomendación para juntar plata para la colecta, que él quiere, hablamos de la colecta en la clase pasada o antepasada, que él quiere llevar a Jerusalén, capítulo 8. Y se cita la carta de las lágrimas, en el capítulo 6, versículo 2 al 4, que se ha perdido. Bueno, aquí ya el drama literario es gigantesco, porque todas estas páginas se juntaron, no están en orden, porque por último uno podría decir, bueno, pongamos que son estas 4 cartas que les acabo de decir, que ustedes las van a ver en los apuntes, y pongámoslas en orden. No, si ustedes se fijan, una está del capítulo 1, versículo 1 a 2, al 13, y después del 7, capítulo 7, del 15 al 16, o sea, las páginas no están en el orden, ni siquiera para la carta explícita. Por eso que cuando no se sabía esto, no se había investigado, se decía, bueno, este señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo salta de un lado para otro y vuelve para atrás? Hay algo raro ahí. Bueno, ahora se sabe lo que es raro. Ahora, cálmense, no se pongan nerviosos, porque ese problemita, para que ustedes puedan leer bien las cartas de San Pablo, sobre todo las 2 de los Corintios, yo ya se los tengo solucionados. Voy a compartir algo con ustedes. Ya. ¿Ven esto que les puse? Ya. Este es el apéndice 3 de los apuntos que ustedes tienen. Fíjense que ¿qué es lo que pasa? Hay un señor, un biblista muy bueno, que se llama Zenén Vidal. Don Zenén lo que hizo fue ver todas las cartas, de las 7 cartas estas de Pablo, la hilación que tiene. Entonces aquí vemos, la primera, y las puso por orden cronológico. La primera carta a la comunidad de Tesalónica no tiene mayor problema, salvo 2 pequeños agregados que son posteriores. Después veremos por qué se pusieron, cuando lleguemos a la época de la segunda escuela de Pablo.
que va en el capítulo 2, 2 versículos, el 15 y 16, capítulo 5, 11 versículos. Después la de Gálatas no tiene mayor problema. Don Zenén Vidal supone que la carta a los Gálatas es anterior a los Corintios, pero son más o menos contemporáneos. Yo creo que la carta a los Gálatas es posterior, pero da lo mismo. Pero aquí empezamos con el enredo de los Corintios. Para no complicar la nomenclatura, él llama a las cartas reconstituidas que va haciendo por letra. En vez de decir primera, segunda, tercera, porque no se sabría si es primera según el orden que sale en la Biblia o primera según el orden que él tiene, la llama Corintios A, B, C, D, E, etc. Y Corintios A, tal como lo vimos, es todo eso. Primero Corintios, y esta vez Pablo trata de solucionar dos problemas de esta comunidad, el sincretismo helénico y la estratificación social. Hay una pequeña descripción. Y esta es, 1 Corintios capítulo 6 del versículo 1 al 11, seguida de capítulo 10, versículo 1 a 22, seguida de capítulo 11, versículo 2 a 34, seguida de capítulo 15, versículo 1 a 58, y termina en capítulo 16, 13, 18. Ya, complicado. Con unos añadidos posteriores, olvidémonos de eso. Y después viene la carta en que él contesta lo que le habían escrito, lo que le había dicho a través de Tito, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es de la misma carta que nosotros la tenemos como 1 Corintios, que va del capítulo 1, versículo 1 al 5, versículo 13, seguida del capítulo 6 completo, no, pues del 6, versículo 12 al capítulo 9, versículo 27, seguida bla, 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 y termina el capítulo 16, versículo 19 a 24. Bueno, ahí ustedes se dan cuenta por qué cuando uno agarra la carta a los Corintios, la primera entera, no se entiende nada, porque se van transponiendo las páginas de dos cartas distintas en cualquier orden. Si vamos después, más adelante, todavía la segunda carta de los Corintios, eso es peor. Porque hay un Corintios C, un Corintios D, y después más adelante un Corintios E, que son mezcladas, metidas todas en la segunda carta a los Corintios. Bueno, ¿qué se puede hacer para leer estas cartas de una forma que sean entendibles? Muy simple. Yo ya les solucioné el problema. Un tiempo en que estuve recluido porque tenía una gripe y mi señora no me dejaba salir de la pieza, eso fue varios años atrás, 10 años atrás o 12. Agarré la Biblia de Jerusalén, que está en internet, y empecé a hacer copy, paste, copy, paste, copy, paste, copy, paste, de todas estas cositas. Me demoré como la semana y media que estuve encerrado en la pieza porque mi señora no me dejaba salir. Y eso está. Y se los voy a mandar mañana. Ahora se los voy a mostrar. Este documento es una joyita, no lo vayan a perder porque yo creo que... No, este es el que se le acabo de mostrar. Vamos al otro. ¿Dónde estás? Este. No, este. Ahí sí. No, pues, está mal. Bueno, si no lo buscamos, si lo tengo lo tenía preparadito para no saber problemas. Bueno, busquémoslo. Espera un minutito, lo voy a buscar de inmediato. Este es...
No sé por qué me toma 2 veces el mismo. Vamos a botarlo y espérense un minutito y lo agarramos de nuevo. Ahí está. A ver si ahora resulta. Ahí está. Ya, qué bueno. Entonces, este va a ser el documento que yo les voy a mandar mañana pasado. Aquí está el índice de todas las cartas reconstituidas por don Zenén Vidal. Entonces, yo vamos viendo. Aquí les pongo lo mismo que les puse en el apéndice 3, con los añadidos posteriores, pero en vez de poner la lista de los versículos, está todo puesto. El texto, como les digo, de la Biblia de Jerusalén. O sea, no hay ningún problema. Esta es una Biblia muy buena. Por ejemplo, vamos a la página 11. Aquí está el caso de Corintios. Termina Gálatas, empieza Corintios. Aquí tienen ustedes. Esta es el contenido de Corintios A. 1 Corintios 6, capítulo 1, versículo 1 al 11, y después seguido el capítulo 10, versículo 1 al 22. Aquí está Corintios 6, después sigue Corintios 10, capítulo 1 al 22. Después sigue Corintios 11, los versículos que corresponden. Si seguimos, llegamos a segunda carta a los Corintios. Estamos ya en la página 16 del librito este. Ahí está toda la lista que aparece en el apéndice 3 de los apuntes, pero aquí está con el texto. O sea, empieza a hacer copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Bueno, más entretenido, les voy a decir, los que pega más aburrido no he hecho en mi vida, pero yo creo que es útil. Y aquí está, Corintios 1, del 1 al 5, al 5:13, aquí está. Y así todas las cartas. Aquí, por ejemplo, tenemos la Corintios C, que va de los 2 Corintios del capítulo 2, versículo 14, al capítulo 7, versículo 4. Y como le digo, cada una tiene ahí su historia, ¿no? Escrita a raíz de que unos misioneros cristianos supuestamente de tendencia judeo-helenistas se aprovecharon de la situación de la comunidad y agravaban su problemática, pretendiendo destruir la autoridad de Pablo. Ya. Entonces, yo les voy a mandar esto porque realmente es la única manera de entender bien una carta cuando uno la lee entera. O sea, en las Biblias, sobre todo las dos de Corintios y la de Filipenses, que tienen el mismo fenómeno, no se entienden porque son páginas dispersas, que le faltan páginas entre medio, que están puestas en el orden que haga gana, que son de cartas distintas. Claro, en la misa se entienden re fácil porque citan un pedacito, citan esto, por ejemplo, de aquí hasta acá nomás. Entonces calza, pero no calza cuando uno la lee entera. Entonces, si ustedes, ya sea por dirección espiritual o porque les interesa el tema, quieren leer las cartas de Pablo en la mejor reconstrucción posible, porque, insisto, faltan páginas también, eso no se puede evitar. En este texto, en este librito que preparé, lo pueden hacer, porque es bastante fácil seguirlo, y el texto que usé, no me vayan a acusar a la editorial por no haber pagado los derechos de autor, es de la Biblia de Jerusalén, que es una de las mejores que existen en el idioma castellano. O sea, una muy buena traducción. Aquí tienen el caso de los dos de Filipenses. Después hay un Filipenses 3. La carta a Filemón, gracias a Dios, no tiene problema.
Y aquí todavía hay una Corintios E, fíjese, que deriva de 2 Corintios 1. Al final de los finales ya. Bueno, eso es. Ese documento se lo voy a mandar, espero que mañana. Guárdenlo como hueso santo. Les recomiendo cuando se pueda imprimirlo y anillarlo y ponerle tapa de mica, porque evidentemente les va a ser muy útil si quieren profundizar en el tema de San Pablo. O sea, no es algo fácil. Bien. Vamos a terminar en esta cosa, con las 2 cartas a los Corintios. Después veremos en la próxima clase de Dios mediante las Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos, con lo cual vemos todas las cartas de Pablo, el Pablo auténtico. Y a continuación de eso veríamos una síntesis de la teología de Pablo, que es bien interesante. Y después, ya en 2 o 3 clases más, pasaríamos a los evangelios. Así que repasen, porque hoy día la clase ha sido un poco más enredada de lo habitual, porque el tema es enredado. Pero sobre todo repasen el principio, esos puntos que yo les dije de por qué no conocemos totalmente la enseñanza global de Pablo, y no conocemos sobre todo su predicación oral, que hubiera sido muy útil. Y cómo tenemos que estar investigando cuáles eran los problemas que tenían las comunidades para poder entender bien las respuestas que él daba. Así que en eso estamos, pues ya es la hora, y buen pranzo, como dijo el Papa Francisco cuando lo entrevistaron la primera vez. Yo no tengo idea de italiano, pero buen pranzo. Buen almuerzo, y eso. ¿Alguna pregunta final? ¿Nada? Sí, Juan Ignacio, una Sí. pregunta. ¿Sí? Pablo se movía en las ciudades, de una ciudad a otra, ¿solo o él tenía un pequeño grupito? Parece que Tito lo acompañaba o iba con algunas otras personas. Sí. Tito y Timoteo son los que más suenan. Pero también estaba Silvano en la carta a los tesalonicenses, y hay 2 o 3, Bernabé también en el primer viaje. Hay varios que suenan, pero Tito, Silvano, Timoteo son los que más suenan. Porque Bernabé, después de su primer viaje, decidió seguir un camino propio, del cual no se sabe mucho. Se separaron y cada uno siguió su trayectoria por su lado. Pero pues, Tito, Timoteo, Silvano, sí. Silvano se pierde antes, no sabemos si se murió o no, pero hasta el estuvo estuvo siempre con él. Ok, gracias. Bien, eso. ¿Estamos? Estamos. Gracias, Muchas gracias, muy buena clase. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Hasta Ignacio. luego. Gracias. Te pasó tu señora. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias. Excelente. Siempre cuento la historia. Siempre la cuento la Gracias, Juan historia de que Ignacio. ese Demasiado documento se lo debo a mi entretenida señor, tu porque me clase. tenía cerrado. Esperamos Oye, los bendita tu documentos para señora leerlo. que permitió que tú hicieras eso. Maravilloso. Gracias. Gracias. Chao.